a cuentas contigo y te pido perdón por si en alguna cosa he ofendido, si alguna cosa te he fallado, Señor, que seguramente que sean algunas. Yo por eso te pido perdón y ahora, Señor, te doy toda la gloria a ti, toda la honra, Padre Celestial, mi Padre terrenal. Gracias, Señor, por todo, porque tú lo eres todo. Muchas gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por los hermanos que estamos aquí también, y que este culto sea para ti, porque para eso somos hechos, para alabarte a ti, para glorificarte y para ti. Tú nos has hecho para darte gloria a ti, para servirte a ti. Gracias, mi Dios. Toma tú el control de este culto, de esta reunión, Señor. Y ahora vamos a pasar a leer un poco de tu palabra, Señor, y después te cantamos unas canciones, aunque no cantemos muy bien o lo que sea. Yo no canto bien, para que tú estés contento con nosotros. Muchas gracias, Dios mío, por esta reunión. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que mueva esto aquí hoy. Muchas gracias, que toda la gloria, toda la honra, todo el honor, sabes que es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, si quieren. Vamos a leer en Salmo 148. Leer un poco de su palabra, que para eso hemos venido, para todo sea concerniente al Señor. Salmo 148, me he leído un montón de salmos, un montón de proverbios, no sabía cuál leer, y al final el Señor me ha puesto, ahora mismo, hace un ratito estaba llorando un poquito, he abierto un poco la Biblia y me ha gustado estos salmos. Igual, es que a uno le gustan todos. Salmo 148. Vamos a leer del 148, vamos a leer hasta el versículo 6 del 150. Salmo 148 tiene como título Exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos, él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que alabar. La creación está hecha para alabar, para glorificar al Señor. La palabra nos habla de eso en muchos sitios, que todos somos creación de Dios
y somos hechos para alabarle a Él, para glorificarle, para servirle al Señor. Entonces, ahora con nuestras voces, que aunque no sean muy buenas, vamos a alabar al Señor un rato. Nuestro hermano Giovanni nos ayuda también, le alabamos al Señor. Gracias, Dios mío. ¿Por qué me amaste tanto? Esa adoración es bonita. Yo la escuché el otro día en no sé dónde, bueno, la tengo en el móvil guardada, la pongo, cuando me pongo a orar la pongo a veces y me hace hasta llorar la letra y todo, porque digo yo, ¿qué razón tiene? ¿Por qué me amó a mí tanto? ¿Por qué el Señor, siendo un piezas y estando como un andao, por qué? ¿Por qué? No hay por qué, simplemente porque Él así lo quiere, porque es misericordioso, porque es amor, porque Él es amor para con nosotros. Nosotros, la otra canción que ha cantado también, esperar en ti difícil sé que es. Claro que sí que es difícil esperar en Dios. Muchas veces, como la mujer, como Sara, la mujer de Abraham, queremos las cosas rápidas, no creemos las promesas de Dios. Y el que busca de Dios y el que anda en su camino, tus anhelos, tus oraciones, tus deseos, Él, si andas en su camino, los cumplirá. Pero en su tiempo es difícil esperar en el tiempo de Dios. Nosotros queremos hacer el tiempo de Dios, y no, es Él el que lo hace. Fíjate que le pasó después con Ismael. Pelea contra el pueblo de Dios verdadero. Tenemos que estar atentos también. Nosotros como iglesia, como el pastor comentaba el otro día y predicaba, como decían, ninguna fuerza de maldad prevalecerá contra la iglesia. No era así con mis palabras. Tenemos que estar atentos, hermanos, que estamos aquí. Nosotros en el ministerio somos los que estamos siempre. Venga más gente o menos gente, tenemos que estar atentos. Porque no te creas tú que el diablo está tranquilo. El diablo igual hace el loco, pero va a atacarnos por todos los lados, de una manera o de otra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice su palabra. La palabra del Señor dice así: tengamos cuenta, no crear entre nosotros enemistades por ningún motivo, por nada. Nosotros somos hermanos en Cristo. Ayudémonos y oremos. Si a veces no podemos decirle algo a alguien, por ejemplo, a mí igual me dices algo y yo soy un poco bruto, igual contesto mal, ora por mí. Y así, pues todos, unos por otros. Si somos hijos del Dios Altísimo, dice el Salmo 23 que Jehová es mi pastor. Si somos hijos de Dios, Él es nuestro pastor. Si nos dejamos pastorear, ¿tú te crees que yo mis vacas las llevo por mal camino? A veces se meten ellas y se dan contra algo, alguna se ha caído en un pozo, alguna pequeñita, pero si nos dejamos pastorear por el Señor, Él nos llevará. Mira, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor, si nos dejamos pastorear, tranquilos. Tenemos que intentar andar en las cosas del Señor y buscar siempre de su palabra, leer su palabra. ¿Para qué? Para ser cristianos. El ser cristiano no es porque vengas al culto un día, aquello, lo otro, no. Es andando, dice Proverbios 3, que tenemos que andar. Al otro día también leí algo parecido a Proverbios 3, 5, 6, que tenemos que andar siempre investigando, escudriñando, como quieras llamarle, leyendo la palabra. ¿Para qué? Para saber qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos en algunas situaciones, mirar, ¿le agrada al Señor? ¿No le agrada al Señor? ¿Esto glorifica a Dios o solo me glorifica a mí? Porque a veces buscamos glorificarnos a nosotros mismos y nuestras cosas. Nosotros estamos para rendir culto al Señor en todo tiempo y en todo lugar, no solo aquí, sino en todos los lados, donde vayamos, donde trabajemos, donde hacemos todo. Somos luz. Ahora son las fiestas aquí. Nosotros tenemos que ser luz, pero luz de Jesús, la luz que dice Jesús, no la luz de neón que ponen en las verbenas, no la luz que nos vean por ahí con un sombrerito de colores y con una pistolita de colores. Tenemos que ser luz que se vea que marcamos la diferencia. Todo cristiano tiene que marcar una diferencia, no comportarse como los del mundo. Los del mundo hemos sido del mundo,
y ahora dice la palabra en muchas partes que cambiemos nuestra manera de vivir, no como antes éramos. Entonces, estemos atentos porque si no las bendiciones, hermanos, no van a venir. Yo digo esto, parece que es un sermón, un responso que estoy dando, es para mí también, pero si tú quieres bendiciones, tienes que cumplir las cosas que manda la palabra, si no, no van a venir bendiciones, más bien vendrán desastres y después dirás, ¡ay, por qué Dios! Porque Dios permite, no, ¿por qué te metes tú? ¿Por qué te metes? Como decía aquel chisme, aquel proverbio de esos, un refrán mundano, si no sabes torear, ¿para qué te metes, Manolete? Algo así dice. Entonces, nosotros tenemos que andar en la palabra del Señor, y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Ahora sí, andar de acuerdo al Señor, siempre. Todos lo sabemos, pero ¿qué pasa? Que yo creo que muchas veces ya, de tanto oír palabra, y tanto leer, que al final lo sabemos de memoria, pero ¿qué? Cogemos atajos, cogemos cosas y no. Si quieres bendiciones del Señor, que las tiene, 3.500 que he leído yo por ahí a veces así en estudios de esos y tal, 3.500 promesas de bendición para toda tu vida, cumple su palabra. No te apartes a derecha ni a izquierda, diestra o siniestra. Como yo comentaba el otro día, si hace falta, pongámonos el chisme como los mulos, que así no miran para los lados. Y solo Jesús. Esa es nuestra meta. Vamos a pasar a la predicación que nos toca hoy día, que tiene nuestro hermano pastor. Que el Señor lo asista. Bendito es el Señor, hermanos. El Señor es poderoso, el Señor es maravilloso. El Señor es bueno. El Señor nos colma de bendiciones. El Señor está trabajando con nosotros. Estaba yo, cuando estábamos ahí alabando, miré así y bueno, somos 4 hombres. Antiguamente las iglesias estaban llenas de mujeres. Antiguamente a lo mejor había un hombre o 2. Hoy la mayoría son hombres. Y no sé cuál es la razón, no sé si es un ataque del enemigo, pero también pensaba que es que el hombre ha sido llamado a ser sacerdote, a ser guía, a ser cabeza del hogar, de la casa, de la familia, donde quiera que estés. Somos llamados a ser líderes, somos llamados a ponernos el cinturón, como dicen, ponte el cinturón y a cumplir con tu función y a cumplir con tu papel. Entonces, si cada vez se ven, antiguamente había más mujeres que hombres, ¿no? Y ahora se ven más hombres que mujeres. Es una señal que durante un tiempo el hombre descuidó su liderazgo. Y ahora el hombre se está volviendo a tomar su lugar. Por eso en muchos sitios hay mujeres pastoras predicando solas. No es que ellas no puedan ni es que no lo sepan hacer, sino que hay una mujer sola de pastor. Eso indica que no hay hombres que la acompañen, que estén ahí predicando con ella. Entonces creo que es el tiempo de nosotros ponernos a funcionar, llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos del conocimiento de Dios, para que podamos guiar sabiamente, para que podamos aconsejar sabiamente, para que podamos impartir ese amor del que tanto hablamos, el amor de Jesucristo, que a veces hablamos pero lo olvidamos. Entonces es necesario el ejercicio de buscar al Señor, de orar, de adorar, de humillarse. Es un trabajo que tenemos que hacer y es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 4. La Biblia está llena de enseñanza. En cualquier parte que tú abras la Biblia, tiene una enseñanza. Hay capítulos donde están los nombres, la genealogía, y a veces uno se salta esa parte porque parece aburrida, pero a veces he encontrado que en medio de tantos nombres y de tanta genealogía a lo mejor hay una frase
Y esa frase tiene algo, es decir, que la Biblia hay que leerla toda completica y tratar de absorber lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar primero, antes de empezar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos, Señor, te damos gracias, amado Dios, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, Padre Santo. Te damos gracias por poder estar aquí en tu casa, casa de oración. Gracias porque tú nos has traído con bien, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el privilegio que tenemos nosotros, Señor, de poder estudiarla, de poder aprenderla. Gracias porque tu Espíritu Santo nos asiste y nos enseña, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú estás con tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre amado, que tú tomes el control, Señor, de este tiempo, Padre amado. Que tú me guíes en tu palabra, que tú me guíes en la exposición y en la explicación, Padre. En el nombre de Jesús. Y si cometo alguna falta de interpretación, alguna palabra que no sea adecuada, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me perdones, Señor. Ahora, Padre Santo, yo te pido que tú me guíes, Señor. Que tú me des sabiduría, que tú me sigas dando sabiduría, Padre amado, para intentar explicar y para intentar discernir las enseñanzas que hay en estos versículos. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. En el nombre de Jesús tú eres el único también que merece gloria, honor y honra. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Se puede sentar. Vamos allí a segunda de Samuel, capítulo 11. Empezamos en el 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a leer otros versículos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Vamos a dejarlo ahí. La trama en este capítulo es el pecado que comete David con una mujer casada, la mujer de Urías Eteo, uno de sus hombres más valientes. Habían ido a la batalla. Dice el versículo 1 que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Está diciendo, en esta región se iba de año en año a la guerra, casi siempre en la primavera, porque en el otoño o en el invierno era imposible. Los caminos de aquel tiempo eran intransitables. La lluvia, la nieve, el frío hacía imposible también que se consiguieran alimentos. Entonces las batallas, las peleas se hacían en este tiempo. Por eso dice que en el tiempo que salen los reyes a la tierra, salen los reyes a la guerra, es decir, primavera, cuando estaba todo seco, cuando hacía buen tiempo, cuando no tenían tantos impedimentos. Entonces está hablando aquí de ese tiempo y dice que David se quedó. El ejército fue a pelear, mandó a todos sus siervos, a todos sus capitanes, sus generales, y él se quedó en el palacio. Pero dentro de estos guerreros estaba Urías. Imaginemos que no lo cuenta aquí el pasaje, ¿no? Pero podemos imaginar que cuando Urías se despide de su esposa en el portal para irse, va a la guerra. Y cuando se va a la guerra no se sabe si la persona va a volver. No se sabe, no hay la seguridad. Nadie puede estar 100% seguro que va a una pelea y puede asegurar que va a volver.
Imagino la despedida entre ellos, abrazándose, consolándose. Él quizás como hombre la consolaría, le diría: mi amor, tranquila, yo voy a volver, tú vas a estar segura, no te preocupes, no tengas miedo. Ella quizás llorando, ¿no? Que es la imagen que nos podemos hacer, ¿no? Es como cuando todo lo que nos hemos despedido de un día, lo que hemos salido de casa, que hemos ido lejos, que hemos ido a hacer un viaje, en el momento de la despedida son tristes. La mujer seguramente lloró, iba a extrañar a su hombre, seguro era un buen hombre, seguro era un hombre cariñoso, que la trataba muy bien, que la cuidaba. Ella seguramente le dijo que lo iba a extrañar, posiblemente le juró que lo iba a esperar, que iba a pensar en él cada día, que iba a estar pendiente. Podemos imaginar estas cosas para ponernos en escena. Y por lo que cuenta, se ve que la casa de Urías y Betsabé estaba cerca de la casa real, donde estaba el rey. Entonces, en ese año de guerra, donde dice, en ese tiempo donde todo el mundo salió, David decidió quedarse allí en su palacio, en la comodidad de su palacio, en vez de ir al frente de batalla. Y hablando aquí en el versículo 2, dice que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, al caer la tarde de su lecho, es decir, ya cuando está oscuro, cuando se está yendo la tarde, es decir, tiene que haber estado durmiendo una siesta buena, tiene que haber dormido. Normalmente dormimos una siesta 15, 20 minutos, no sé, para ponernos en forma, para descansar un poquito, pero él tomó una siesta bien larga. En esos países era normal tomar la siesta por el clima, son países muy calurosos y a esa hora del mediodía tanto calienta como que baja la tensión, como que baja la fuerza, y la gente prefiere echar la siesta. Pero es que la siesta al rey le duró demasiado, toda la tarde durmiendo. Es decir, se ha pasado toda la tarde allí en su cama durmiendo y perezoso. Entonces, como no tiene nada que hacer, este hombre, el jefe de un estado, el jefe de un país, el que gobierna una nación, no tiene nada que hacer y subió a la azotea a mirar. Seguramente él no se esperaba ver esto que vio. Vio algo inesperado, una mujer bañándose, dice que era bella, que era hermosa, dice allí que era muy hermosa. Y posiblemente se supiera, posiblemente hubiera fama de que fuera una mujer, por lo que he leído en algunos comentarios, esas cosas, posiblemente fuera una mujer conocida, porque para que llamara la atención de esa manera, imaginen que el rey tenía un harén. El rey tenía muchas mujeres, no es como el hombre que está solo, que está desesperado, que ve una y aunque parezca un palo de escoba, la ve guapa porque está solo, ¿no? Pero el rey tenía muchas mujeres y estoy seguro que las mujeres que él tenía allí eran todas escogidas, con toda seguridad, pero vio a aquella mujer y le impactó. Era muy bella. El tema fue que mirarla y codiciarla fueron cosas que sucedieron rápidamente. Miró y codició al momento. Y va bajando la escalera, y con cada escalón que él bajaba posiblemente iba maquinando su pecado. O sea, esa imagen se le quedó impregnada en su mente, se le quedó, seguramente iría, wow, qué clase de mujer. Iría en su mente maquinando las cosas. Entonces va manchando su testimonio. Un hombre como David, con hazañas. Imagínense que David era un hombre alabado por el país, respetado, no solamente por su nación, sino por las naciones vecinas, que lo temían y lo respetaban. Ya desde el mismo inicio decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Es un hombre respetado. Entonces, ¿de qué manera este hombre ve a esa mujer, la ve, la codició y baja inmediatamente y ya va encaquestado? Ya como decimos en Cuba, ya la idea de él es fija. Va manchando ahí mismo el testimonio. Baja y pregunta a sus siervos, a los criados, yo que sé, a la gente que le sirve, ¿quién es esa mujer? ¿Quién vive en aquella casa? Seguramente él no le dijo a los criados en qué circunstancia vio a aquella mujer.
Él no le diría, oye, la vi bañándose desnuda, ni nada de eso. Es una mujer hermosa, es una mujer de una belleza increíble. Le respondieron, es la mujer, esa es Betsabé, hija de Elián. Y luego seguramente le dijeron, ella es la mujer de Uría. Están diciendo que está casada. Es la hija de Elián y la mujer de Uría. Elián, según se describe, se conecta, que creo que más adelante lo tengo anotado, era uno de los capitanes valientes también. Era uno de los hombres valientes. Y Uría también estaba dentro de los hombres valientes de David. Sus hombres más que tiraban para adelante con él, que lo defendían. De hecho, en el pasaje, cuando usted lee el capítulo, él intentando encubrir su pecado lo llama, ¿no? Y lo come con él y lo adula un poco para que entretenerlo, para que vaya a su casa y se acostara con su mujer. Y este hombre tenía una dignidad, tenía un honor tan grande que duerme fuera en el portal de la casa del rey. Y cuando el rey se entera, ¿pero qué hiciste? No, ¿cómo voy yo a ir a dormir con mi mujer, a gozarme en el placer, a disfrutar, cuando mis hombres y mis hermanos están allí durmiendo a cielo raso? Y David lo intentó, incluso lo emborrachó, lo embriagó, le dio vino hasta que estaba medio borracho. Y ve y duerme con tu mujer, lávate los pies. Es una expresión, el lávate los pies, que posiblemente quiera decir de eso, que te hace y que te laves para que seas. Y aún así, Urías no se dio. No se sabe. Algunos comentadores creen que a lo mejor tendría sospecha, que a lo mejor llegó allí, a donde ellos estaban, los rumores. Porque en esta vida muchas veces todo se sabe. Todo se sabe. Los siervos en el palacio, David llevó a la mujer a su casa, la metió allí y ella estuvo con él. Y no fue un día que llegó y terminó y ya está, ¿no? Porque se entiende por la narración del capítulo completo. Ella estuvo allí. Y seguramente dirían, mira lo que hizo el rey, mira Uría, mira esto, lo otro. Y de alguna manera es posible que haya llegado esa información. No se sabe. El caso fue que Uría no cayó en la trampa, se quedó allí y no fue. Entonces la única solución fue mandarlo a matar. La única solución fue hacer una carta. El mismo Uría llevó una carta con la orden de su ejecución. Él mismo le dijo, mira, y cuando el Joab, que era el general, leyó la carta, era la orden de ponerlo adelante para que lo mandaran a matar. Posiblemente David tuvo pensamiento contradictorio, ¿no? Se ve esta mujer me gusta, está lindísima, está guapa, madre mía, qué sé yo. Dice, wow, pero es la mujer de uno de mis mejores hombres. Es la hija de este hombre, sí, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, posiblemente hubiera de repente algún choque. La ley levítica, la ley de Dios que Dios le dio a su pueblo, prohibía absolutamente el adulterio, y el adulterio estaba condenado con la pena de muerte. Pero no a la mujer, los dos en este caso, los dos debían ser muertos. Ahora, por otra parte, David no es una mujer ingenua. Desde el momento en que la mandan a buscar, tiene que haber sospecha. Posiblemente algún criado, algún sirviente de su casa le diría, ten cuidado, que este rey ya sabe la costumbre que tiene. Tenía fama de lascivo, de lujurioso. O al final de su vida ya es tan viejo, tan anciano, dormía con una chica joven, también bella, hermosa, que solamente le daba calor, dice el texto, la chica lo abrazaba. Entonces, seguramente la gente sabía, porque ahí todo se sabe, hay más personas, y además todo el mundo no era fiel hasta la muerte, tenía enemigos, porque en los salmos se lo cuenta. Y David, Betsabé, según se puede ver por algunos otros versículos que habla de ella, era una mujer astuta, era una mujer con inteligencia, y era una mujer que se supone, por algunos versículos que no lo vamos a citar, aparte que no lo apunté, pero se supone que ella de cierta manera dominó a David, porque ella le hacía peticiones, haz esto, haz lo otro, y así hay varios versículos donde se puede sacar. Entonces ella, a lo mejor halagada por los coqueteos, por los halagos que le hizo el rey, quizás llegó allí, está delante de una personalidad
un hombre glorioso, un hombre con fama, un hombre, el rey de una nación, y posiblemente la empezó a adular. Qué guapa eres, qué linda era, qué sé yo. Saber cómo fue que el hombre se lanzó, no lo narra, pero podemos deducirlo. Podemos deducirlo también. Y ella sabía, yo creo que posiblemente se haya imaginado, pero dijo que va, pero ¿quién se va a resistir a la invitación de ir a ver al rey? ¿Quién se va a resistir a la invitación de estar con una persona como esta? Al salir de la casa, posiblemente se olvidó de las promesas de amor que le hizo a su esposo cuando se iba a la guerra. Salió de su casa como una esposa pura para volver como una mujer infiel, como una mujer adúltera. Entonces a veces si él siente, cuando estudia la palabra y ve como grandes personajes de la Biblia han caído en esos pecados tan feos, como David, un hombre del calibre de David, siente cierta humillación, decepción. Tú dices, ¿cómo esta persona? Porque uno, y cuando eres nuevo también, uno cuando estás aprendiendo, cuando estás estudiando, tú dices, wow, mira cómo esta persona, como que te decepciona, como que alguien que tú estás esperando lo mejor te da algo malo. Y entonces nos humilla darnos cuenta de la fragilidad de nuestra naturaleza. Somos débiles, somos por naturaleza frágiles ante las tentaciones de la carne. Entonces nosotros podemos comparar la caída moral que experimentaron David y Betsabé como la caída de un meteorito, como cuando cae un meteorito en la tierra, crea una explosión, crea una reacción en cadena terrible, es una catástrofe. Cuando cae un pedazo de piedra de eso, es terrible. Bueno, eso podemos comparar. Lo que hicieron ellos es algo tan tremendo, fue un escándalo, es como sería hoy un escándalo tan terrible que saldría en todas las revistas, saldría en todas las televisiones, saldría en todos los medios informativos. Sin embargo, la misericordia de Dios son muchos mayores, son mucho más grandes, y la restauración se va a efectuar. El rey David no estaba en gran peligro de caer en pecado cuando estaba combatiendo en los campos de batalla, o cuando estaba huyendo de Saúl. Cuando estaba peleando no tenía esa tentación. Cuando estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, tampoco. Cuando viene su desplome, cuando todo parece estar bajo control, cuando todo está bien, cuando todo parece que está bien, cuando todo, tú dices, todo está en regla, todo está bien, tengo esto, tengo lo otro, estoy aquí. Pero vemos que Dios no trata de encubrir el pecado, ni aún de sus mejores hombres. Los hombres más grandes de la Biblia, cayeron en pecado. Y están escritos aquí en la Biblia. Están escritos. Y si no ha habido miramiento, Dios no intentó encubrir el pecado de nadie. Quizás nosotros también escuchamos, lo que llevamos tiempo, lo que hemos estado en diferentes iglesias, o lo que hablamos con otros hermanos, fulano de tal cayó en pecado. Cada rato se escucha, fulano de tal cayó en pecado, fulano de tal está mal. Claro, si un hermano cae en pecado, sugiere que se trate de alguien que espiritualmente estaba bien y que de repente hizo algo malo. Venía a la iglesia cada domingo, adoraba, ofrendaba, andaba correctamente, y de repente la persona cae en pecado. Un hermano nuestro, un hermano de cualquier lugar. Sin embargo, es importante reconocer que la mayoría de las veces no se trata de un tropiezo aislado, de algo, un descuido. Siempre es un deslizamiento progresivo, es poquito a poco. Te vas metiendo tú en el fango, poquito a poco. Entras en la orillita, es como entrar a la orilla, el agua cuando está fría, cuando vas a la playa y el agua está cortante, que metes los pies y vas entrando y notas. Pero tienes que ir, y así pasa esto hasta que te acostumbras. Es poquito a poco, vas avanzando lentamente hasta que llegas a lo profundo, al precipicio, donde ya no puedes volver atrás. En el caso de David ocurrió exactamente igual. Aquí vemos que los deseos, que se les permite que actúen libremente. Él le permitió a sus deseos que se desbocaran. No le puso freno, no le puso una traba.
pero damos cuenta que no era un hombre del mundo, no era un hombre que estaba en los pecados, era un hombre miembro de la fe, un adorador de Dios, un hombre reconocido por el amor y por su devoción por Dios. Aquí contemplamos a un santo, un hombre escogido, apartado, eminente en santidad. ¿Por qué lo sabemos eminente en santidad? Porque Dios lo había llenado a su espíritu, porque Dios lo protegía, porque Dios le dio victoria en las batallas. En un momento de descuido, hermano, es sorprendido, seducido y fue llevado cautivo por el pecado. Un hombre tan digno, un hombre tan alto, un hombre tan grande, cayó en el pecado más descarado que haya, porque no fue sin querer, no fue sin saber. Él sabía quién era la mujer y quién era su marido. Entonces no fue un desplome instantáneo, no fue algo que sucedió de repente. Podemos ver en las escrituras pautas o cosas que indican que algo andaba mal en la vida espiritual del rey. En primer lugar, vemos que no estaba en el lugar que él tenía que estar. Mientras sus hombres estaban peleando en el campo de batalla, la costumbre era que el rey estuviera al frente, que estuviera ahí animando. Y muchas veces cuando no iba el gobernante, cuando no iba el valiente, los hombres estaban acobardados. Pero cuando el rey iba, lo he visto en documentales, en películas de esas regiones, las costumbres, los asirios, los turcos, si el rey iba, si el jefe iba, estaban todos, no, si vamos con este hombre, Dios está con él. Y él no estaba en el lugar que tenía que estar. Era el tiempo en el que los reyes tenían que salir a la guerra, pero él no salió con su ejército. Entonces, su deber como jefe, como comandante del ejército, era estar al frente. Eso era lo acostumbrado en aquellos tiempos. Cuando el creyente está ocupado en el lugar que le corresponde, en la batalla espiritual en la que todos estamos, la caída va a ser más difícil. Cuando nosotros nos dedicamos a lo que tenemos que dedicar, que podría ser leer la Biblia, estudiar, orar, predicar, hacer las cosas, tú no vas a tener tiempo para estar en otro tipo de tentaciones, porque tu mente está enfocada, estás en la Biblia, leyendo la Biblia, estás ahí. No, estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces la disciplina que involucra el servicio militar obliga a una vida ordenada. Yo he estado en el ejército, tú has estado en el ejército. No se permite, no puedes. Tiene que estar ahí, todo tiene que estar como tiene que ser. Entonces, las Biblias nos enseñan a nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, para que podáis resistir el día malo. Fíjate que al rey David no lo venció el hombre. No lo venció el hombre. En los campos de batalla no lo pudieron vencer. Fue vencido por el pecado, fue vencido por el enemigo, por el maligno. David hubiera estado mucho más seguro, hermano, en medio de la batalla feroz, en medio ahí de, imagínense ustedes esas peleas a espada, donde lanzando flechas y matándose, y hubiese estado más seguro en el campo de batalla que en el palacio, donde tenía que estar. Y posiblemente, cuando usted estudia y lee la vida de David, posiblemente hubiera sido menos doloroso una cuchillada. Fíjate, posiblemente hubiera sido menos doloroso una cuchillada mientras estaba peleando allí, que la herida brutal que le causó en su moralidad este pecado tan grande. Y usted se lo puede imaginar y lo puede pensar. Esto no fue esto tiene implicaciones que van mucho más allá. Otra pauta que nos indica que hay dificultad es el hecho de que él se encuentra durmiendo hasta el atardecer. Imagínate, si un hombre durmiendo hasta las 6 de la tarde, casi 7 y pico, casi cuando está terminando, hasta el atardecer es cuando está cayendo, ¿no? El atardecer es cuando ya empieza a declinar el día. La Biblia nos habla del peligro de la pereza. Dice el Proverbio 6:10, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar. Y ahí viene la pobreza, viene la miseria, viene todo.
viene todo. A veces usted ve a una persona que trabajadora, humilde, que no tiene nada, y están durmiendo toda la mañana, durmiendo, se levantan a lo mejor a la 1 del día, a las 2, a las 3 de la tarde, normal. Si estás durmiendo hasta las 3 de la tarde, es lógico que tenga pobreza en tu vida. Es cierto que en esa parte del mundo se acostumbra a dormir la fiesta por los calores, ¿no? Pero es que esta siesta se prolongó, ya casi cuando se estaba acabando el día, ya casi era cenar, levantarse, ducharse y cenar para volverse a acostar a dormir. El tema sí, pero lo que pasa es que el atardecer, según la gente que estudia, la gente que sabe, es la hora del día donde se intensifica la melancolía, los pensamientos tristes y negativos. Casi siempre está relacionado el otoño con las depresiones, y el atardecer es igual. Tú estás a la luz del día y estás vivo, estás enérgico, estás bien, pero muchas veces posiblemente en algún momento hayas experimentado, quizás no te acuerdes, pero así cuando está ese día así gris, triste, ahí como que te da así cierta cosa, entonces que haya estado durmiendo hasta las tantas sugeriría un estado depresivo. La persona que está acostada ahí, ¿qué tengo que hacer? Cuando sabes, estás ahí en la cama, ¿para qué me voy a levantar? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Para qué? Entonces son pequeños detalles que nos indican. Entonces la palabra de Dios nos amonesta diciendo: ya es hora de despertaros del sueño. Nosotros como creyentes, muchos están dormidos, están entretenidos en las cosas del mundo, como decía Antonio, en la fiesta. Yo le estaba explicando a algunas personas hoy, a más de 2, le expliqué hoy Santa Mariña, ¿no? Es la patrona de aquí, ¿no? No se dan cuenta que esta fiesta es una fiesta en adoración a un santo, a un ídolo, donde la gente deposita su confianza, donde le hacen procesión, donde la sacan. Van allí muchos, el cura del pueblo, yo no lo he visto, pero antes sí, cuando trabajaba allí en la estación lo veía pasar. Y pudiera parecer algo inocente, algo inofensivo, ¿qué daño puede haber? Pero estás participando de una fiesta en honor a un ídolo. Sin embargo, no tienes el tiempo para venir aquí a adorar al Rey de Reyes, al que te da la vida, al que te sustenta, al que te da comida. Claro, no tiene nada de malo subir a la azotea, no tiene nada de malo mirar en la terraza, no tiene nada de malo mirar lo que está sucediendo, aparentemente. Porque es lo que puede decir que tiene de malo subir a la terraza. No tiene nada de malo. David está haciendo lo que muchas veces nosotros hacemos cuando estamos ociosos, cuando estamos sin hacer nada. Dice el refrán del mundo: mente ociosa, taller del diablo. Cuando tú estás desocupado, tienes más tiempo de pensar en cosas, y tiene más tiempo de que el enemigo del hombre, porque Satanás en realidad es enemigo de Dios, pero es enemigo del hombre, porque el objetivo de él es destruirte. La palabra dice que él vino a robar, a matar y a destruir. El objetivo de él es ese. Y sí, la gente hace pacto y la gente hace promesa, pero él cobra caro. Él cobra. A cambio pide tu alma, a cambio pide tu vida. Y muchas de las personas que han dado el testimonio, él te da, pero las desgracias después vienen. Muchas veces cuando estamos sin hacer nada, cuando estamos desocupados, cuando no estamos leyendo la palabra de Dios, yo a veces me doy cuenta que digo, estoy perdiendo tiempo con las redes sociales. En el tiempo que estoy mirando el Facebook, porque a veces digo, bueno, terminé de cenar y voy a mirar, y es un tiempo perdido, porque al final lo que ve allí son pura tontería. A veces ves un chiste, te ríes, tal y cual, pero no hay nada edificante, no hay nada que te edifique, no hay nada. Tú puedes poner una prédica y vas escuchando, vas aprendiendo, vas trabajando contigo, pero yo digo, wow, tengo que limitar. A ver la fotografía que puso, y sale una amiga allá en ropa interior, la miras. Sale el otro bebiendo cerveza, aquí en la gozadera, mira qué bien la estamos pasando, y las mentes débiles se dejan seducir. Cuando estás ocioso, tiene tiempo para todas esas cosas. Cuando estamos ociosos, nos sentamos frente al televisor. Enciendes el televisor y empiezas a mover los canales. Y donde quiera que cambie, hay una escena aquí, mira. Están ahí haciéndolo. Están ahí
peleando, están cayendo esa puñalada, están tratando de robar, están tratando de... Nos quedamos ahí en cada cosa que nos llama la atención. Ahora, la obligación moral de David, al ver a la mujer bañándose, debió ser inmediatamente apartar sus ojos. Era lo que dicen los proverbios, varios proverbios. No mirar la iniquidad, no mirar lo malo. No mirarlo, no detenerte ahí. Dice el Proverbio 4:25, tus ojos miren lo recto. Tus ojos miren lo recto. Mira lo que no está bien. Ya, no lo mire. Hay uno payaseando, diciendo malas palabras y la gente aún se ríe. Yo lo he visto ahí en la plaza. Te sientas a tomar algo allí y viene uno diciendo malas palabras y todo el mundo riendo. Así, ay, pues, pasa que voy a perder el tiempo yo mirando cosas que no me ayudan para nada. ¿Qué tiene de malo mirar desde la azotea el paisaje? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo bañarse? No tiene nada de malo. Muchas veces la gente que no sabe o la gente del mundo te pregunta porque a veces yo he estado conversando y dices, pero es que la Biblia prohíbe todo. Dice, no, eso no está bien. La gente te dice, oye, tal y cual, la Biblia prohíbe eso, hermano. O amigo, o sobrino, o primo, tío, lo que sea. Dice, no, es que la Biblia prohíbe eso. Porque la Biblia no lo prohíbe todo. ¿Qué tiene de malo eso? El problema no está en que no tenga nada de malo, sino en que no tiene nada de bueno. A lo mejor te va a hacer daño. Pablo, ¿cómo que dice Pablo? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay gente que lo traduce, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que te dé la gana, como dicen con palabras, pero allá tú, las consecuencias, tú puedes hacerlo. Porque la gente dice, tú no puedes, no, tú puedes, no debes. Que no es lo mismo. Todo te es lícito, lícito es que es permitido, sí. Pablo dice, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y en esa es la parte que nosotros tenemos que mirar. El creyente en el Señor Jesucristo no tiene por qué vivir una vida en la zona gris, en la zona intermedia. El tibio, como habla Apocalipsis. No tenemos por qué estar ahí con un pie allá y otro acá. Las Escrituras nos amonestan a presentar, dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice sacrificio vivo, estás sacrificándote, porque no tira la carne, y tú tienes que sacrificarte. Pablo dice, yo me someto a mi cuerpo, yo castigo mi cuerpo. No sé hasta qué punto la disciplina que tenía Pablo, que cuando habrían tentaciones que lo estaban jalando, dice, yo someto mi cuerpo, yo lo doblego, yo lo domino. Entonces ahí está el sacrificio. Ahí está el sacrificio que debemos hacer. Esto no, y es una pelea. También le decía a alguien que estaba hablando, dice, mira, la mayor pelea es contra nosotros mismos. No es contra ni contra aquel, ni con lo que me diga aquel, ni lo que me diga el otro. Preocúpate por tu vida. Empieza a darte cuenta de tus errores. Y ese es el mayor combate. Yo creo que, sinceramente, que cuando Urías y Betsabé se despidieron e intercambiaron esas promesas de amor, de esperarse, de cuidarse, de pensar uno en el otro, posiblemente de rezar unos por otros, de orar unos por otros, yo creo que fueron sinceros. Es posible que Urías nunca se enteró de la infidelidad de su esposa o de la traición de su rey que él amaba tanto, que él respetaba con todo su corazón, porque cuando el rey lo mandó a su casa la primera vez le dijo, juro por tu vida que no voy y por tu alma que no voy a hacerlo, no voy allí. Qué diferente, hermano, hubiera sido la vida de David y la de sus hijos si este pecado tan terrible, este pecado tan feo no se hubiera cometido. Quiero que sepas que no fue, cuando usted estudia todo eso desde el 11 hasta el 20 y algo, fue terrible las consecuencias que vinieron a la vida de David. Es un pecado, arrastra otro pecado. Dese en cuenta que él ve a la mujer, la codicia, la manda a buscar, comete adulterio. Después ella queda embarazada. Después ese pecado, un pecado fue arrastrando a otro pecado.
hasta que terminó mandando a matar a Uría. Un pecado terminó en asesinato. Pero esas no son las otras son las consecuencias. Hay muchas más. Cuando analizamos con cuidado la situación, nos damos cuenta que David tenía que haber puesto los frenos inmediatamente. Y tenía que haber puesto los frenos en varias ocasiones. Tenía que haber él mismo frenarse, párate, hombre, y verse reprendido, y verse dice 4 cosas. Y por no hacerlo, hubieron consecuencias catastróficas a nivel familiar y a nivel nacional. Fíjate que esos pecados de David afectaron a su familia grandemente, a su familia, a sus hijos. Fíjate tú el alcance de un solo pecado. Afectó a toda su familia. No se trata solamente del pecado de adulterio, sino del mal ejemplo que trae el pecado a toda la familia. ¿Con qué moral? Por ejemplo, cuando hoy he escuchado hace un tiempo, escuché una predicación, un pastor que estaba hablando, un pastor mentiroso, un pastor que se para a decir mentiras. Sus niños y su esposa saben que está diciendo mentiras. Cuando está contando cosas que no son verdad. ¿Con qué moral ese padre? ¿Con qué moral ese pastor? Los hijos se callan porque dicen, la mujer se calla porque se no voy a decir delante de él. Pero ellos en su conciencia saben, papá está diciendo mentira. Y la mujer sabe que está diciendo mentira también. Y a veces para adornar el ministerio, para adornar un milagro, cuentan cosas que no son. Y me levanté a las 4 de la madrugada a orar, un ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y el niño dirá, wow, que estaba roncando a esa hora. No hay moral después. Más adelante vemos en la vida de David cómo los hijos van a pecar de una manera terrible, de una manera brutal. Algo que tú dices, wow, esto fue, ¿qué tipo de gente era esta que hacía este tipo de cosas? Nos podemos referir a la violación de Tamar por su hermano Amnón. Eran hermanos por parte de padre, pero de diferentes madres. Amnón se enamoró de su hermana y la invitó a su casa y la violó, la deshonró. Y después no se quiso hacer cargo, la humilló. No se dice más que fue de su vida, pero una mujer que hubiera sido ultrajada, violada en aquella sociedad era algo terrible. Era una mancha en el honor. Por eso es que cuando a Dina, la hija de Jacob, la viola el rey el hijo del rey, ¿cómo se llama de aquel lugar? Cuando fueron y mataron después, los hijos de Jacob fueron y mataron, que violaron a Dina, la única hija que tenía, la violaron. Y dice, no podemos permitir eso. Y mataron a todo el mundo. Porque en aquella sociedad cuando le hacían algo a una virgen, a una muchacha, no es solamente era una falta o un pecado contra esa muchacha. Era la familia, se había manchado el honor de la familia. Y eso requería muerte. Solamente se limpiaba. Ven los turcos, he visto películas turcas, series turcas donde se trata eso, pues efectivamente era así. Se manchaba el honor de la muchacha, le estás manchando el honor del padre y el honor de los hermanos, de los hombres de esa familia, y tenían que actuar. Entonces, como Amnón violó a Tamar, después fue víctima de que su hermano Adonías lo asesinara. Adonías se enteró y lo veló y lo mató a su propio hermano también. Imagínate todo esto, lo que trae como consecuencia. Pero hubo uno, yo no recuerdo cuál es el hijo de David, que se levanta contra él y después se acuesta con las mujeres y con la concubina de David en esa misma terraza. En esa misma terraza donde él vio a Betsabé, donde la codició y donde decidió cometer el pecado, pues en esa misma terraza, ahora se me olvidó los nombres, los nombres se me olvidan, pero allí convocó y puso así con telas como esos mosquiteros que hay, y allí delante del pueblo se acostó. Eso era para ofender a su padre, ¿cómo decir? No sé decir la palabra, era contra su padre lo que estaba haciendo, para deshonrarlo. Mira hasta dónde llegó. El Señor le dijo, no se apartará la espada de tu casa. No se apartará la espada de tu casa, quiere decir que iba a haber asesinato, guerra, sangre.
iba a haber pelea. Espada es eso. Entonces, David perdió la autoridad moral en la familia. ¿Con qué moral David le iba a hablar a alguien de algo? El pecado engendra muerte, es lo que trae el pecado. Es verdad que David se arrepintió y es verdad también que el Señor lo perdonó. Sin embargo, él ya no tenía la autoridad moral que podía haber tenido. Imagínate un tipo de ese calibre, lo valiente, las batallas que ganó. El honor que se había ganado era eso, un líder, un guerrero, un valiente, un hombre. Cuando el ejército de Saúl, el mismo Saúl, rey de Israel, no se atrevió a enfrentar a Goliat, él siendo un muchacho, se enfrentó a Goliat y le cortó la espada a Goliat le cortó la cabeza a Goliat con su propia espada, que era una espada grandísima. Era una espada grandísima. El honor de él lo tiró al piso. Él mismo se tiró a la inmundicia moralmente, simplemente por unos momentos de placer. Él ya no puede hablar sin acusarse a sí mismo en contra de quitarle, oye, no te pelees, no mates a nadie, no andes asesinando a nadie. Pero ¿cómo vas a aconsejar si te van a decir, pero tú qué me dices? Como Moisés cuando mató al egipcio, que le llamó la atención a 2 hebreos que estaban peleando, que le dijo, pero tú me vas a matar a mí como mataste a aquel. ¿Qué hizo Moisés? Se fue avergonzado, apenado, con miedo de esconderse. ¿Con qué moral le dices a una persona no haga esto cuando tú lo estás haciendo? Oye, deja la violencia, no te metas en la violencia, no andes asesinando. Pero tú, ¿de qué me estás hablando? Si tú eres el primer asesino. ¿Cómo David le va a decir a sus hijos no cometan adulterio? ¿Cómo le vas a enseñar a un hermano? ¿Cómo vas a aconsejar a alguien? Oye, no andes en adulterio. Pero si tú estás en adulterio, ¿con qué moral, con qué autoridad le llamas la atención a algo? A alguien, a algún hermano, a algún familiar. A David le fallaron los frenos. Él no se supo sujetar al mismo, como los caballos que tienen así, que le sujeta la brida, le tira y el caballo se para en seco. A él le falló. Le fallaron 3 veces los frenos. Por eso es que la Escritura dice en Primera de Corintios 10:12, dice, el que piensa que está firme, que mire y que no caiga. Tú que crees que estás fuerte, tú que crees que estás bien, tú que crees que eres intocable, tú que crees que eres invencible, cuidadito, porque puede caer. Un hombre como David, si cayó David, y después vamos a ver lo que dice Pablo, porque esto lo está diciendo Pablo, el que crea que está firme, que mire bien y que no caiga. El primer freno que le falló a David fue el freno de controlar la vista, de controlar lo que estás mirando. Hay algo que no te conviene, no lo mire. Empezó a mirar la mujer, la miró, se está bañando, y siguió ahí. Ya vio tantos detalles de ella. Cuando el creyente ve algo que no conviene en la calle, en la televisión, en una revista, debe apartar su mirada. Tiene que tener eso, oye, mira, esto no, salte de ahí, quítate de ahí, no andes mirando. No te quedes ahí, porque no es esa mirada la que te daña, es la mirada, como decía, mirar una sola vez. El consejo está, hay algo, mira, ya está, quita la mirada. Pero había otros que decía, no, si yo miro una sola vez, pasaba una chica que estaba muy bien, que estaba muy buena, que iba vestida y él iba, no, yo miro una sola vez, hasta que no se perdía de la vista, no le quitaba, estaba mirando una sola vez. Entonces nosotros debemos estar listos. El mismo Señor Jesús dijo, todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, una cosa es mirar y otra codiciar. No vamos con los ojos tapados por la calle. Ahora mismo en el verano, las mujeres no van muy tapadas porque hay calor, van con pantalones cortos, van con blusas cortas. Tú vas por ahí y van delante de ti, no te vas a tapar los ojos. Una cosa es mirar y otra es codiciar. Codiciar es cuando ya te estás montando una película en tu mente. Aquí, cuando ya adulteró con ella en su corazón, se refiere a la mente. Ya está en tu mente, ya estás haciendo todo lo que podrías hacer si pudieras estar con ella. Entonces Jesucristo no dijo que eso era algo inofensivo, que era algo irrelevante, que no tenía importancia. Más bien dijo
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, arráncatelo. Si tu ojo te va a hacer caer, es mejor que te lo quite. Es un lenguaje muy expresivo, es un lenguaje algo exagerado. Es un lenguaje que impacta cuando tú le dices, no, sácate el ojo. Creo que ninguno de nosotros se sacaría un ojo voluntariamente bajo ninguna circunstancia, sea lo que sea. Y no creo que nadie tenga el valor de hacerlo. David, por el contrario, siguió mirando. No escuchó la palabra y él conocía la palabra. Él la conocía y no escuchó. Cuanto más observaba, sus frenos se aflojaron, porque la carne empezó a despertar. Igual le pasó a Eva, cuando Eva vio la manzana, vamos, si no es una manzana, el fruto, que la gente dice que es una manzana, pero no era una manzana, no dice tampoco lo que era. Y lo estaba mirando, ella vio que era agradable, que era codiciable para comer. Es decir, cuando nosotros estamos mirando algo y tú te pones a observar algo y estás viendo ahí, y eso te entra por los ojos. Incluso algo que no te guste, mientras más lo miras, mientras más los analizas, incluso cuando criticas a alguien, incluso cuando odias, se ha dado mucho caso de una persona odiar a otra y termina enamorándose de esa persona porque le caía tan mal y lo odiaba tanto que lo miraba, pero mira esto y pero mira lo otro, y de repente empezó, eso está descrito en cosas psicológicas, la gente que estudia esos temas. Y mientras más él miraba a aquella mujer, estamos hablando de que debía haber sido una mujer como la diosa Afrodita, distribuida, una mujer perfecta, con sus pechos, su cadera, su pelo, su cara, algo que a cualquier hombre le aflojaría la. Pero él, en su posición de líder, en su posición moral, debía haber escapado, debía haber rechazado. El segundo freno que no funcionó es cuando inmediatamente empieza a fraguar y a meditar en la posibilidad del pecado, empieza a preguntar por ella, quién es, dónde está, con quién vive. Cuando iba bajando los escalones iba maquinando cómo lograr su propósito, ¿no? Y, a ver, vamos a enterarnos. No se da cuenta que con cada escalón que él iba bajando está pisoteando los signos tan sublimes, tan hermosos que él había escrito, los salmos que él escribió con su propia pluma, dedicados a Dios, dedicados al honor de Dios, dedicados a la grandeza de Dios. Con ese acto él pisoteó todas esas cosas. Eran salmos donde hablaba sobre la fidelidad, la santidad del Señor, y él pisoteó esa santidad de Dios. El tercer freno que tampoco funcionó, cuando a él le responden, a él le dicen, Betsabé es la hija de uno de sus capitanes y la esposa de uno de sus más valientes oficiales, no era una mujer cualquiera, y él tenía que haber parado ahí ya inmediatamente. Wow, es la mujer de... No, ya, quítate de ahí. Tú a lo mejor estás soltero, estás libre, y estás una mujer y está bonita y está guapa, pero está casada, pues ya, no mires más, no te intereses más, que no te interesa, no te sirve. Porque si estamos solos, claro, tenemos derecho a buscar una pareja, a tener una mujer, todo el mundo lo tiene. Pero si ves a alguien que te llama la atención y esa persona está en una relación, está casada, está en un compromiso, ya no tienes que estar mirando para él. Salte de ahí, por mucho que te llame la atención. Él no aplicó el freno. Entonces de aquí en adelante ya no lo detenía nada, ya estaba determinado a cometer el pecado. Cuando Betsabé entró en el palacio ya era demasiado tarde, ya todo estaba en marcha. Y esta historia te conmueve y duele también ver cómo cayó David. Dice, bueno, David, el hombre que tenía el corazón semejante a Dios, es como dice, ¿no? Pero esta historia la incluye el Señor en sus palabras, y no es para entretenernos, no es para que nos entretengamos, mira, con una habladuría, sino para que seamos amonestados. Es como una advertencia de los peligros de nuestra naturaleza carnal, para que no nos creamos los más santos, ni lo más sublime, ni lo más grande, ni lo que sabemos mucha Biblia, ni lo que nada. Por mucha Biblia que sepa y por mucho que lee, por mucho que estudie, cualquiera está en peligro de caer. Cuando nosotros leemos este capítulo, es como una humillación para un hijo de Dios.
El pecado es aún más serio, dado que ocurre en la vida de un hombre que, a pesar de sus debilidades, recibió el testimonio de que Dios le dijo a él que no sea hallado en ti mal en toda tu vida. En primera de Samuel capítulo 25 le dijo que no sea hallado mal, ningún mal en ti en toda tu vida. El Señor mismo le dijo que no haya mal en tu vida, tienes que andar bien, tienes que andar recto, no te puedes meter en pecado, no puedes hablar mal, no puedes hacer nada mal. Vemos, da tristeza ver la contradicción con todo su pasado, el pasado del rey David pisoteando las santidades del Señor. David, que tenía que ser un representante de la santidad de Dios como nosotros, como se nos enseña, que cuando nosotros nos miren, que vean la imagen de Dios, que vean a Jesucristo reflejado en nosotros. No que sales por ahí, este es cristiano, y vas peleando, vas metiéndote con la gente, vas queriendo, vas con las espadas afiladas. No es así. Cada uno de nosotros debemos reflejar al Señor. David tenía que ser un representante de la santidad de Dios delante de todo el mundo. Y nosotros estamos en la mirada. Tú sales por ahí y la gente no ve salir con la Biblia. Esto viene de ahí, la gente te ve hoy, ¿vale? Y después cuando te vean en otro lugar te va a estar así mirando. Cuando tú estás entretenido, ellos están así mirando, a ver, ¿este qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Con quién habla? ¿Con quién anda? Para después señalarte, sí, ok, lo veo a diario. Cómo señalan, cómo hablan mal, a veces sin razón también, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo es otro ejemplo, un hombre que había llegado a un altísimo nivel espiritual, porque el apóstol Pablo recibía revelaciones de cosas inefables, dice inefables, que no se podían hablar, no se podían decir de tan grande, de tan maravillosa que eran. Y dice Pablo, yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien. Pablo está diciendo eso. Cuando Pablo lo dice, ¿qué quedará de mí? Pablo estaba en el espíritu, fue transportado en el espíritu no sé, al séptimo cielo. ¿Cuál cielo fue? No sé si en la carne o el espíritu, él no sabe tampoco. Pero dice que yo sé, él dice, yo sé, dice Pablo, yo estoy consciente de que en mí, en mi carne no mora el bien. Él está consciente, y eso es lo que quiere decir. Es posible que este crimen que cometió David sea uno de los factores primordiales que lo inhabilitaron o que impidieron que él hiciera la obra más grande de su vida, que era construir el templo para Dios. Él quiso hacer el templo para Dios y Dios le dijo que no. Él tenía todos los medios, ya tenía madera, tenía oro, tenía todas las cosas. Y es posible, no lo dice, este hecho, pero es posible que este fuera una de las cosas que lo imposibilitó para la construcción del templo. Dice, Dios mismo le dijo, tú has derramado mucha sangre, has llevado a cabo grandes guerras, no edificarás casa en mi nombre, le dijo Dios, tú no lo vas a hacer. Él lo pidió al Señor hacerlo, lo consultó. Entonces quedó inconcluso esa parte de su vida. Vemos la gracia de Dios de una manera muy especial en esta historia de David. David al final se arrepiente, si el Señor lo perdona, ninguno de nosotros le daría otra posibilidad de restauración. Ninguno de nosotros. Si cualquiera de nosotros cometiera un pecado así, nos los comemos vivos. Y no ese, mucho menos, más pequeño, estaríamos, mira esto, y estaríamos acusando en todas las partes. Estaríamos ahí, mira esto, mira lo otro, estaríamos así. Si pudiéramos, le arrancábamos la cabeza, porque se ve diariamente, se ve constantemente cómo entre los hermanos se olvidan de que todos somos débiles. Entonces queremos comernos al otro, queremos condenarlo, queremos acusarlo. David va a volver a tocar el arpa, David va a volver a tocar cantos espirituales. Es por eso que de la lira pueden surgir palabras tan maravillosas como la que escribió en el Salmo 103. Debido al pecado, debido al arrepentimiento, dice David, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ni para siempre guardará su enojo.
Es verdad que el Señor se enoja, es verdad que el Señor se disgusta, el Señor se entristece cuando le fallamos. Pero si hay arrepentimiento, no es para siempre. Dice allí ese salmo: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como decía la canción que comentaba el hermano Antonio. ¿Qué hice yo para merecerlo? Que no lo merecemos. Dice, por eso dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Porque si fuera por eso, mi nombre, mi vida se hubiese borrado. Porque he hecho tantas cosas feas y desagradables que no tenía razón. Es solamente por el amor, como decía el hermano. Es solamente por el amor tan grande. Es un amor que no se comprende. Cualquier ser humano o gente del mundo diría: ¿qué va? Usted se merece, usted es una basura, usted ha hecho esto, usted hizo lo otro. Tú lo que merecías era que te ahorcaran. Y unos más y otros menos, dependiendo de la vida que hemos llevado. Pero el Señor no nos pagó conforme a nuestros pecados. Podríamos argumentar que quizás Betsabé no tenía muchas posibilidades de rechazar al rey. Pudiera ser. En la mayoría de los países de esa zona, en Israel, era diferente, pero en la mayoría el rey tomaba a las mujeres. Ya, esa es mi mujer y me la llevo y ya está, la quiero para mí. La mandaba a buscar con los soldados, y posiblemente por miedo, posiblemente por lo que fuera. Pero en Israel no era el caso. En Israel era lo contrario. Dio Dios mandamientos específicos. Y la ventaja es que cuando el pueblo no tenía una Biblia, el rey, porque es el mandamiento, tenía la obligación de tener una copia para él. Y en el libro de Josué, que lo leía el hermano Antonio la semana pasada, decía: meditarás en él de día y de noche, para que no te olvides de ninguno de estos mandamientos, porque cuando lo aprendas, cuando lo leas, cuando lo pongas en práctica, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Además tenía sus sacerdotes, estaban ahí con él, el mismo Natán, que fue el que lo reprende. Dios culpa a David de haber derramado mucha sangre. Creo que aquí no se refiere exclusivamente a las batallas donde él tuvo que pelear, donde hubo que haber, seguramente se vio obligado a pelear, a defenderse. Aquí está hablando del derramamiento de sangre innecesaria. Dice la palabra que él había contaminado sus manos con sangre que no merecía derramarse. Ya no está hablando de una defensa, estás en un combate y el Señor mismo le ordenó pelear y combatirse. Entonces Dios, si Dios te manda a combatir, a pelear, no te va a acusar por algo que Él mismo te mandó. Y la guerra en ocasiones a veces es necesaria, a veces hay que defenderse. No te vas a quedar ahí a que te maten. A veces hay que pelear para poder tener paz. A veces la guerra es justa y es ordenada por el Señor. Primera de Crónicas 14:10. A veces es ordenada por el Señor. Sin embargo, David es culpable de una violencia excesiva. Primera de Crónicas 23:8. Aquí debemos incluir la sangre de Uría, que fue derramada, pero aparte, Uría no murió solo. Uría va al frente, donde lo colocan allí, porque no me quise extender en el tema de la descripción. Ellos habían derrotado a esa gente y los amonitas se refugiaron dentro de la ciudad. Allí normalmente para proteger las ciudades eran murallas, ¿no?, altas, y había gente que estaba mirando allí. Y el jefe, el general, lo mandó: venga, ponte allí delante para que te arrolle el tren. Claro, y ahí arriba les arrojaron todo tipo de cosas. Y otros pasajes, no sé si Abimelech, no sé en dónde, le arrojó un pedazo, una mujer le arroja un pedazo de piedra de molino. Al acercarse tanto a la batalla es como ponerte delante del cañón para que te maten. Pero que él no murió solo. ¿Cuál? Ah, sí. Sí. Claro, piedra, de todo. Y entonces, pero claro, era la orden, ponte allí, vete para allí. Tienes que, y como eran gente valiente, el honor en aquel tiempo, miren, en aquel tiempo la palabra y el honor de una persona
valía más que la firma del director de un banco, del presidente. Cuando un hombre, y eso al ser, eres un valiente, era morir, te lanzaba aunque supiera que ibas a morir. Y a él le dieron esa orden. Los hombres que estaban con él también murieron, porque cuando Joab manda a darle el informe, Joab le dice, cuando le des el informe de que murieron tantos hombres, de que tal, que pasó esto y tal, cuando el rey se esté enfadando, dile, y también murió tu siervo Urías. Y claro, cuando él le dice también murió, ya entonces David sabe. Entonces, bueno, está bien. A veces la espada devora a los buenos y a los malos, tal y cual, qué sé yo, y ya justifica, porque ya lo que él en sí quería era eso. Entonces, ahí no fue solamente la sangre de Urías, fue la sangre de otros valientes que seguían a su líder. Claro, porque el 24, ¿no? Porque Urías, fíjate que él manda a buscar a Urías para que le informara sobre la batalla. No era un soldado raso, no era cualquier persona, era un líder, era alguien que, a ver cómo está. Un soldado no te va a dar un informe. Entonces, aquí podemos ver que era alguien importante. Entonces, vemos también, Besabé era hija de Elián, también llamado Amiel en Primera de Crónicas. A veces en la Biblia transpone los nombres, a veces en un lugar le pone un nombre y en otro, porque era costumbre. A veces la gente tenía diferentes nombres. Hay varios ejemplos de eso en la Biblia. Sí, claro. Aitofel, este era hijo, Amiel era hijo de Elián, era hijo de Aitofel. Y Aitofel era abuelo de Betsabé. Años después, este Aitofel se unió a la revolución que creó Absalón. Este fue el que se acostó con las mujeres de su padre. Claro, se unió a la rebelión contra David. En vez de serle fiel, ¿por qué? Sin duda quería vengarse del oprobio hecho a su nieta. Recuerden que ofender a una mujer era ofender a los hombres. Y los hombres estaban obligados a limpiar, igual que cuando la mujer voluntariamente se iba con un hombre, a lo mejor posiblemente estuviera prometida en matrimonio, porque antes era así, se prometían en matrimonio ya desde niño, y si ella no obedecía y se iba, esa mujer había manchado el honor de la familia, y entonces los mismos hermanos estaban obligados a buscarla donde se escondiera. ¿Cuál? Dinas. A Siquén. Y así, sí, efectivamente, Amor, se me había, que eran los de allí. Tuvieron que hacerlo, porque era lo que dictaba. Dice, ¿cómo vamos? Cuando vuelven a casa, ¿pero qué ustedes han hecho? Dice que íbamos a permitir que fuera manchado el honor de una virgen de Israel. Tenía que ser así. Entonces, este hombre, el abuelo, Aitofel, seguramente también estaría ofendido, a lo mejor no diría nada por miedo, pero estuvo guardando durante tiempo y quiso vengarse. Entonces esa misma azotea va a ser el escenario de un acto público de un pecado brutal cometido por Absalón. Es el que estoy diciendo, cuando se acostó con las mujeres de su padre. David tiró un boomerang y volvieron 20. ¿Saben lo que es un boomerang? El boomerang lo lanza y vuelve. Eso es un arma. Yo no sé de dónde es originaria esa arma, no sé. Australia. Bueno, es un arma. Se lanza y se lanza de una forma donde ella va, golpea y vuelve. Sí, tiene un ángulo y está hecho de una manera donde yo lo he visto en películas y cuando éramos niños intentábamos hacer, pero claro, eso que vuelva no es fácil. Pero sí, esto en real sí. Entonces él, al hacer ese mal le volvió duplicado. ¿Entiendes? Y casi siempre en la vida decía, yo recuerdo cuando era muchacho que decía, cuando era joven decía, no, que el mal que tú haces es como una pelota de tenis, ¿sabes? Cuando tú lanzas una pelota de tenis contra la pared, la pelota vuelve, y a veces vuelve duplicado. Tú haces un mal y lo que te viene para arriba es poquito, como decimos allá. Entonces el rey no tenía que estar en el lugar que tenía que estar, no estaba. Besabé tomó un baño en el lugar que ella creía que era privado y no lo era. Que hay muchos maestros, intérpretes de la Biblia que ponen en duda. Posiblemente ella se cree, por lo que dice, ella estaba purificándose
había la ley, indicaba que después de la menstruación había que darse un baño ritual, un baño de purificación, pero ritual, no era un baño higiénico, ¿no? Era un baño de sumergirse en el agua, y pues se cree que pudiera estar haciendo eso. No era un lugar tan privado. Cuando se veía, cuando David la vio, estaba en el patio desnuda. ¿Por qué pecó David? ¿De quién fue la culpa? La Biblia nos da la respuesta, Santiago nos da la respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Santiago da la respuesta. Dice, sí, eso condicionó. Pero dice Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, que cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por sus propias pasiones, ¿no? Y la palabra dice concupiscencia. Concupiscencia son las pasiones, los deseos. Entonces, él fue arrastrado, fue tentado por sus propios deseos. Por sus propios deseos lo llevaron a cometer ese pecado. Y dice, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte, trae la muerte. Es como dice, tú puedes permitir que los pájaros te estén rondando en la cabeza, lo que no puedes permitir es que hagan nido. Te puede venir un mal pensamiento, cualquiera. Aquí el que venga diciéndome que yo no, que yo sí, que yo soy, que estoy en una nube, que estoy en el cielo, mentira. Posible que en un momento estés fuerte, pero hay momentos donde vienen circunstancias, yo qué sé. Ahora, textual te puede dar, como dice el pájaro, dándote vuelta en la cabeza. No dejes que anide, no te pares, repréndelo, échalo fuera. Como dijo ese, vete de aquí, Satanás, fuera de aquí. Te reprendo. Nosotros nos enseñaban a decir, a reprender el pensamiento. Ya creo que es una forma es un arma. Tú puedes dejar de pensar, pero a veces no es fácil. Te reprendo. Y dice la Biblia, también no recuerdo dónde está, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, por obediencia a los pies de Cristo, llevando cautivo a veces tenemos que pedir ayuda, a veces no, la mayoría de las veces tenemos que decirle, Señor, ayúdame, y tenemos que confesar, tenemos que hacer confesión a Dios y decirle, Padre, mira esto, y hablar, y es, ayúdame, no quiero. Entonces, una vez que el pecado lo lleva a cabo, que te dejaste llevar por el deseo, eso trae muerte. La mayoría de nosotros no va a estar en una terraza en Jerusalén. La mayoría de nosotros no nos subimos a la terraza a mirar aquí ni siquiera del edificio donde vivo. Pero hay distintas azoteas que son peligrosas para nosotros hoy, que figuran azoteas. Las páginas de pornografía que están en internet, todos tenemos acceso. Y es fácil, a veces hasta sin querer te salta un vídeo publicitario. Mujeres, a mí a cada rato me mandan invitaciones de solicitud de amistad, pero cuando miras, yo miro, alguien me mandó, miro, ya sé que son, ¿qué es eso? Es alguien que está promocionando su página. Y si le das ahí, enseguida salta un vídeo donde hay eso. Entonces, esa pudiera ser nuestra azotea, una de ellas. Y eso está completamente excluido para el creyente. Las películas en los cines, los programas de televisión están repletas de cosas inmorales. Se justifica la mentira. Me explicaba un amigo que es psicólogo, que hizo la carrera de psicología, de qué manera las películas te meten por los ojos o te lo justifican. Como dice las escrituras, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, las películas, el cine, la televisión te hace ver que el adulterio está bien. Te hace ver que la mentira está bien, porque te presentan la trama, ¿no? Que tú por conclusión dices, oye, está bien que lo matara. Y que está bien que le pusiera los cuernos porque el tipo se lo merecía. Entonces te presentan, te lo cuentan de una manera. Ahora están contando películas, ahora están saliendo más que nunca películas de muchachos jóvenes homosexuales, de chicas homosexuales, hasta en cultura donde no se ve, donde no es normal que se vea. He visto varias y ya salen películas nuevas, donde en cultura donde no se ve, ya la están promocionando para ver que es algo, para hacer ver que es algo normal. Y ponen a la persona llena de amor.
Están diciendo que es amor, no es amor, es deseo carnal, es lujuria, a veces es perversión. Porque tú puedes querer a tu hermano, tú puedes tener un amigo y quererlo como un amigo, como un hermano, pero no se está hablando de un amor fraternal, donde ves a tu hermano y le das un abrazo y quieres compartir con esa persona y vamos a comer y vamos para aquí. Ese amor no es amor carnal, ni mucho menos laxivo, ¿entiendes? Entonces te lo presentan las películas, la televisión. Entonces todas esas cosas, cuando tú ves algo que una vez me prestaron un libro, alguien de mi barrio que vio que me gustaba leer y que siempre estaba leyendo, te voy a prestar un libro que está muy bonito. Cuando abrí, empecé a leer la historia de un chico que desde niño ya tenía inclinaciones homosexuales, pero no me atrae esa literatura, no me interesa. Un niño que está contando como esas cosas, ya no es algo que me interese. Pues nosotros debemos desechar. ¿A ti qué te vas a estarte metiendo ahí en esa historia? Entonces, la palabra, la Biblia, 1 Corintios 6:18, dice: huid de la inmoralidad sexual. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La palabra fornicario, yo lo he dicho varias veces, en el significado, ahora tiene otra connotación, ¿no? Pero el significado original es los que iban a la prostituta. Eran los hombres que iban a la prostituta. Dice que es el único pecado que tú estás cometiendo contra tu propio cuerpo. Tú puedes pecar contra tu hermano, contra Dios, pero cuando vas con la prostituta, estás pecando contra ti mismo. Porque la Biblia nos enseña que al unirte a una prostituta te haces uno con ella, te haces una sola carne, es lo que enseña la Biblia. Entonces posiblemente estás uniéndote con la inmundicia, y posiblemente estás pegándote, se te están pegando incluso cuantas cosas espirituales, en términos espirituales, y ya no hablamos de enfermedades. Entonces Betsabé fue imprudente en bañarse en un lugar donde ella sabía que podía hacer, porque estaba al aire libre, estaba en el patio de su casa, cualquiera la podía ver, cualquiera que se subiera al tejado. Quizás ella, no sé si pensaría, bueno, a esta hora nadie va a ver, pero fue imprudente, aunque ella pensara que no podía ser vista, pero lo fue. Entonces ella debía haber evitado eso. Entonces quiere decir que el creyente debe tener cuidado en no ser tentación, por ejemplo, a vestirse de una forma modesta, con pudor. Mismas mujeres que hoy tanto feminismo y tantas cosas, y van enseñando su cuerpo, y después no quieren que la miren, que le digan algo, después no quieren que le digan sus atributos. Oye, qué grande tiene esto, oye, mira qué lindo tiene lo otro. Pero si vas enseñando tu cuerpo, parece que lo vas vendiendo, parece que lo vas promocionando. La ropa y el estilo no tienen por qué ser una provocación o una estimulación pecaminosa para el sexo opuesto. A veces tanto hombres como mujeres hoy en día se visten de una manera que provocan. Entonces, el hijo y la hija de Dios no necesitan copiar ni tener como modelo de ejemplo a seguir a los personajes famosos. A veces son incluso hasta gente pervertido de Hollywood, de famosos de la televisión, que se ha sabido que son pederastas, que violan, que abusan hasta de niños. A veces copiamos a los niños. Mira, a veces los mismos padres permiten a sus hijas bailes y moda, que es una incitación sexual, movimientos que una niña no debería. He visto yo un vídeo que publicaron allá de Cuba, es una vergüenza, como dos niños pequeños en un baile imitando el acto sexual, y la gente aplaudiendo, y la gente todo una gozadera, pero lo que no te das cuenta. Entonces, la tendencia de los jóvenes es imitar al futbolista, imitar a esta cantante famosa, aquel porque se hizo un tatuaje en un ojo, y allá voy yo también a hacerme un tatuaje. Tengo que tatuarme la oreja y a imitar lo malo. Los pantalones todos rotos, y todo lo que dicen las famosas que hacen ya. Se puso de moda ¿cómo se llaman esos que están lo mismo con hombres y con mujeres? Que son ambi, le dan a los dos lados.
¿cómo le llaman? Bisexual. Ahora se puso de moda porque famosos empezaron a salir diciendo que eran bisexual y ahora todo el mundo, en la juventud, montones. Yo me quedo cuando veo las cosas ahí en la... No, sí, ya. Cuando antiguamente, cuando yo era muchacho, eso era algo terrible. Era algo terrible y ya ahora es porque se imita. Entonces, los valores de esas personas son contrarios a los nuestros. Sus vidas expresan un desprecio absoluto por las normas que tiene Dios y su palabra. Entonces nosotros no deberíamos querer seguir esos modelos. Los momentos de placer ilícito que tuvo David no lo recompensaron con los meses y los años que tuvo de sufrimiento, los meses y los años que tuvo que llorar por haber pecado contra Dios. Cuando un hermano hace algo malo, hay más personas que la que él se imagina que saben que lo está haciendo. Cuando estás cometiendo un pecado, ¿tú crees que nadie lo sabe? Siempre. David pensaba que nadie lo sabía, pero dice la Biblia que no le agradó a Dios y se lo dijo al profeta, y el profeta fue y lo reprendió. Sin duda, los siervos del palacio y de la casa de Urías se corrió la voz de lo que estaba sucediendo. Cuando un hombre cae en un pecado grave de inmoralidad, se pierde la bendición del Señor. Se corta la bendición que tiene Dios para tu vida. Los colaboradores de David ya no lo miraban con respeto como el hombre sabio que lo inspiraba, que lo dirigía, que le inspiraba valor. Igual nosotros, cuando caemos en pecado, que ya la gente dice, este no vale para nada, este no sirve, este no es bueno, este no es esto, saber cuántas cosas. Entonces, la única solución en estos casos es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento ante Dios y la confesión. A veces la confesión pudiera ser pública y a veces no es necesario que sea pública, o a lo mejor es necesaria en un reducido grupo. Las personas que has ofendido, yo no sé, puede haber algunas situaciones en que la confesión pública esa no sea necesaria, pero en ningún momento debemos encubrir el pecado. Aún el creyente, y debemos estar conscientes que aún el creyente espiritual, el que busca, el que lee, puede caer en pecado también. Y ahí está la importancia de estar en la guerra espiritual, estar orando, estar dedicándonos a las funciones que el Señor nos ha asignado. Cada uno tiene un propósito en la vida y cada uno puede hacer algo. Entonces lo primordial es ser disciplinado. Lo principal es que tengamos una disciplina como creyente y evitar a toda costa llenar nuestras mentes de cosas corruptas como las que hay en la televisión y el internet. Dios perdona el pecado completamente. Dios perdona si tú te arrepientes. Sin embargo, Él te perdona, pero las consecuencias pueden ser dolorosas y pueden ser largas, pueden durar en el tiempo, porque sí, Él te perdona, pero las consecuencias van a ir, como le pasó a David. Él lo perdonó, pero las consecuencias vinieron, no lo libró de las consecuencias. Por eso que el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué quiere decir estas cosas os escribo? Esta advertencia, te estoy advirtiendo para que no caigas, te estoy alertando. Es cuando le decimos a nuestros hijos: ten cuidado, mi hijo va a salir de la casa y antes de salir ya le he hecho el sermón, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. No es que lo vaya a hacer, a lo mejor me hace caso, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo le advierto. Por eso que Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero por más serio también debemos saber, para que no nos desanimemos y para que no bajemos los brazos y digamos: ya todo está perdido. Dios ofrece perdón al pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es un consuelo, es decir, puedes caer, podemos caer, cualquiera puede caer. Nadie está libre, nadie está libre. Y la Biblia lo dice claramente, y la Biblia lo enseña claramente. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, tenemos que ir, Dios, mira, con toda la sinceridad. Porque a lo mejor delante de la gente o públicamente: oye, mira, Antonio dice esto, oye, hermano Roberto, tal, que mira. No, porque si se lo digo, le cuento mi pecado a un hombre, lo que van a hacer es juzgarme. Pero tú con tu corazón, abrir tu corazón a Dios y: mira, Señor, fue lo que dije el domingo pasado.
a la gente. Si no estás bien, no, ven a Dios, entrégale tu vida como está podrida, está sucia. Entrégale tu vida a Dios. Él te recibe. Él va a trabajar contigo y tú también vas a tener que entregarle esa área al Señor. Amén. Debemos ser conscientes, hermano, que el enemigo acecha y que cuando más confiado y que cuando más seguro estás, es cuando más peligroso estás, es cuando más peligro tiene. Dice que cuando todo el mundo diga paz y seguridad, cuando todo el mundo esté tranquilito, ahí es cuando viene el estacazo. Si tú estás en guardia, estás ahí a la viva, estás despierto, estás listo para la pelea, si te pueden lanzar un golpe, incluso te pueden dar, pero tú vas a esquivar. A lo mejor en vez de darte en la cara te va a dar por un lado, te va a rozar o yo qué sé, pero estás en guardia, estás peleando. Pero cuando estás entretenido, estás dormido, ahí es cuando viene el golpe más fuerte. Entonces despierta de ese sueño. Ya se está acabando el tiempo para todo. Ya estamos cerquita de que se acaben todo, de que se cumplan todas las cosas que están prometidas. Ahora más que nunca debemos velar, debemos andar limpios, debemos buscar. Y cada vez que haya un fallo, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, esto, aunque lo haga 2 veces, Señor, ayúdame, no puedo, no tengo fuerza. Es un arma que tenemos. Jesucristo al morir se rasgó el velo que impedía. Ahora tenemos acceso, cada uno de nosotros puede ir a hablar con Dios. Señor, mira esto, lo otro, en tu intimidad, cuando estás solo por la mañana, por la noche. Aprovechar, hablar, Señor, mírame, hablar como si fuera tu compañero, tu amigo. Señor, mira esto, mira estos planes, mira este problema, mira cómo estoy actuando, mira a veces lo que he dicho, mira. Es un trabajo, y es un trabajo hasta que el Señor nos llame. Amén. Vamos a orar para terminar y despedir ese tiempo.